Disculpen que me mueva un poquito. O sea, yo sé que a algunos les gusta más sentado. A mí me gusta un poco estar más de pie. Entonces pedí este micrófono. En algún momento me sentaré si ya me siento un poco cansado. Basado en esto, tenemos que tener como referencia dos elementos importantes. Otra vez, lo que voy a hablar aquí es asuntos que tienen que ver con elementos transversales. Y esos elementos transversales me encantó ponerle comunicación persuasiva. Qué lindo, ahora me llevo esto. No sabía que aquí estaba mi foto. Convencer y persuadir. No manipular. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y manipular? Muy sencillo. Manipulo a alguien cuando quiero mi beneficio, importándome un bledo el beneficio de la otra persona. Entonces yo quiero lograr mi objetivo sin importarme qué va a pasar con la otra persona. Ahí lo que hago es manipular. Convenzo con argumentos. O sea, otra vez, si queremos saber teoría del caso, Carlitos Picado. Pero la teoría del caso es sumamente importante en cualquier proceso en que usted va a estar. Y la teoría del caso comienza. Hoy le decía a mis estudiantes que están en la especialización que tenemos que aprender de las otras disciplinas. Y entonces crear una matriz donde en una columna diga hechos, en otra diga prueba, en otra diga derecho, en otra diga foda. Entonces me dice, ¿cómo foda? Aprendamos de la administración. Y aprendemos a dónde está la fortaleza de mi demanda o de mi contestación, a dónde están las oportunidades, a dónde está la debilidad y a dónde están las amenazas. Oiga, si usted quiere hacer un verdadero diagnóstico a el cliente o la clienta que lo está llegando a buscar a su oficina, hágase un análisis, porque ese es el verdadero elemento que tiene que tener cuando estamos hablando de situaciones de diagnóstico. Los abogados tenemos que diagnosticar antes de llevar un proceso. Pero además de eso, tenemos que tener claro que los abogados también tenemos que saber qué límites tenemos, hasta dónde estamos limitados en lo que estamos haciendo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y tener la humildad en algún momento de decir, esto no lo llevo porque no sé cómo llevarlo. ¿Por qué? Porque le vamos a ocasionar un gran problema al cliente si seguimos con el proceso. Érase una vez una abogada que contrata a otra abogada en un proceso contencioso. ¿Por qué? Porque la abogada, dueña de una empresa, sabía que ella no podía llevar bien el proceso. ¿Por qué? Porque no tenía preparación en temas de derecho administrativo. Y la abogada le dijo, yo se lo llevo. Y un grupo de abogados de este lado, destrozándoles toda su teoría del caso en una audiencia preliminar, donde no pudo ni siquiera que le aprobaran prueba alguna. Y donde vamos al juicio, y en el juicio recuerdo muy bien a esa dueña de esa empresa, que también es abogada, pero no se dedicaba a litigar, volverse a su abogada y decirle, cuando dicta la sentencia el juez en favor de nosotros, usted, cuidado, me remite una factura. Nosotros también hacemos mala praxis. Cuando hacemos una fundamentación de derecho, en donde hacemos un párrafo y ponemos, fundamentamos la presente demanda en el artículo 1, siguientes y concordantes del Código de Familia. Cuando la verdadera fundamentación de derecho tiene que ver con cómo esos hechos que le estoy narrando al juez o la jueza vinculan al ordenamiento jurídico, se hace un análisis jurisprudencial y doctrinario del mismo y le decimos al juez o la jueza, bajo los elementos de persuasión, así es como tiene que resolver. Nada más le estoy dando razones. Eso se llama elementos de convicción. Lo primero que tengo que aprender yo es, ¿qué es esto de los elementos de convicción? Significa saber cuáles son los hechos, saber cuál es la prueba que puedo utilizar,
determinar claramente cuál es el ordenamiento jurídico aplicable a la situación, porque eso va a ayudar a un juez, a una jueza resolver el tema de las pretensiones. Cuando usted hace un párrafo de fundamento de la presente demanda y cierro nada más con las pretensiones, téngalo por seguro que el primero que no va a entender la demanda va a ser el juez o la jueza. Pero vamos, la semana pasada hablando con una jueza de familia me decía, o sea, no entienden los abogados que cuando me hacen un escrito de demanda y me hacen un análisis fáctico jurídico en la fundamentación de derecho, lo que me está ayudando es a ver las razones para resolver este tema. Y además, y ahí va el otro tema de la situación del litigio oral, es que cuando llegan a la sala de juicios, los abogados y abogadas tienen que comprender que cuando estamos ante ahí me tienen que ayudar a comprender la situación del proceso y ayudar a saber cómo resolver el mismo. ¿Por qué? Oiga, estimados y estimadas, yo sé que aquí hay jueces y juezas y yo sé que lo que voy a decir puede generar un tema complicado, pero como litigante lo voy a decir. Al que menos le importa su caso es al juez, porque tiene 20 más que resolver ese mes. El que tiene que hacer que ese tema sea importante es usted, litigante. Con un proceso bien llevado, con un esquema bien estructurado y con una situación de enunciación de elementos para comprender, entonces necesitamos 1, de estrategia y 2, de táctica. Cosas que no vemos en las salas universitarias. Lastimosamente las universidades no te enseñan a litigar oralmente. Ninguna. Un curso de litigio oral, un curso de ejercicios jurídicos, pero tiene que ser un tema transversal. O sea, es que es importante. Mientras vemos que en tercer año de carrera los estudiantes de medicina se van a las clínicas y a los hospitales a trabajar y desarrollar todo el conocimiento que han adquirido, a mí lo que me preocupa es que nosotros salimos de las universidades como licenciados en Derecho y no como abogados. Y tiene que ser este colegio el que de alguna manera haga que esto sea un elemento esencial. ¿Por qué se creó la Comisión de Litigio Oral? Por una sencilla razón, porque, disculpe que se lo diga con total transparencia, nos falta en el tema de litigio oral. Mientras que hace algunos años venían aquí a este colegio de abogados personas de los Estados Unidos a darnos 3 días de clases para más o menos saber de litigio oral y nos cobraban la cómoda suma de $1,600 para prepararnos en 3 días. Es increíble que habiendo más de 30,000 abogados, todavía no veo gente inscribiéndose, observando la necesidad de ser litigantes en materia de oralidad. Y muchos de esos cursos son gratis. Aquí hay gente de Punta Arenas. Allá estoy yendo a Punta Arenas los viernes a dar litigio oral y decirle a ellos cómo se interroga, cómo se contrainterroga, cómo se hace un alegato de inicio, cómo se hace un alegato de conclusiones, cómo a través de la estructura de la forma en que debo preparar un mensaje, ese mensaje también es un mensaje que puedo dar en las salas de juicio. Entonces, mis estimados, comprendamos algo importante, es parte de la preparación pertinente, y lo va a seguir siendo, y seguirá haciéndolo así. Es que tenemos que aprender de derecho sustantivo y de derecho procesal. Es esencial y el núcleo de la preparación del abogado. Pero paralelo y transversal, tenemos que desarrollar elementos de otras disciplinas. Fue interesante en la Complutense, el primer mes que estuve en la especialización en litigio oral, nos pusieron un profesor abogado que también era actor de teatro. Y hasta jugamos de empujémonos entre todos para que no nos demos la espalda. Y llegó otro a decirnos que había que mejorar el tema de la voz,
porque a veces la voz hace que no nos entendamos. Imagínense que le digan a uno, un profesor de teatro: ¿usted es abogado? Sí. En mi vida llevo un juicio con usted. Y me lo dijeron a mí. Así son los españoles. Claro, cuando se terminó la actividad, estuvimos en el cierre, en el ágape parecido al que van a hacer ahora, llegó el profesor y me dice: no me crea lo que le dije, aunque se lo dije delante de todos. Tranquilo, no me crea, es para que usted mejorara. Claro, ese profesor yo no sabía que había sido el que había preparado a probablemente el mejor actor de cine de España de todos los tiempos, que es José Bardem. Puña, no me lo dijo cualquiera. Y cuando me lo dijo en esa clase, ese señor tenía ya 85 años. Y aprendí muchas cosas. Y entonces algunos me dicen por ahí que no, el problema no es ese. El problema es que yo no sé hablar porque a mí me da miedo. Oiga, disculpen. Entonces vamos a tener que escuchar a García Márquez, que decía básicamente: no se preocupe, tenga miedo. Y escribe un artículo muy interesante como periodista que también que él era, y dice en ese documento: es que le pregunté a varias personas cuándo tuvieron más miedo, y se me ocurrió preguntarle al cirujano que había hecho una cirugía a 3 expresidentes en ese país, que con cuál de los 3 tuvo más miedo. Y me contestó: con ninguno de los 3. O sea, entonces le dijo García Márquez. Entonces le dije: ¿eso significa que usted nunca ha tenido miedo en una cirugía del corazón? No le he dicho eso. Entonces, ¿con quién tuvo más miedo cuando hizo esa cirugía? Cuando le hice la cirugía a mi profesor de cirugía. No se preocupe, en la sala de juicios tenga miedo. El miedo te ayuda a prepararte. El miedo te ayuda a preparar una mejor teoría del caso. Vamos, en el doctorado tuve profesores de alta calidad. Siempre voy a decirlo, y no tengo temor en decirlo delante de este grupo también, que mi mejor profesor de Derecho Administrativo en el doctorado fue el doctor Oscar González. Y el doctor Oscar González nos decía cosas: odio que hagan karaoke. Y entonces una vez le pregunté cómo se hace karaoke. Sí, se ponerse a leer las benditas diapositivas. Pues yo no sé si saben o están leyendo. Y entonces, si las van a usar, pásenlas. Vean que no he pasado ni la primera. Mis estudiantes saben que normalmente yo tengo un grupo de diapositivas y nunca paso de 3 o 4 diapositivas, perdón. Pero voy generando un tema de narración, porque lo que quiero primero saber que eso es una ayuda, y segundo también saber que eso de alguna manera me da dando una idea de qué voy hablando. Pero aquí voy estableciendo básicamente los elementos importantes. Oiga, estrategia. Eso empezó en lo militar y ahora es obligatorio en toda actividad humana. Y entonces, ¿qué voy a desarrollar? Esto es lo que voy a hacer en el juicio. Y entonces, para eso hay que leer, para eso hay que ver videos. Por cierto, en el tema de la lectura, don Julio García nos decía: desde el Código Da Vinci hasta el Código de Familia hay que leer de todo. La preparación de una estratégica tiene que ver con que esto empezó en la guerra, termina en cualquier actividad, y cuál va a ser mi estrategia, cuál va a ser mi plan de trabajo en una sala de juicios. ¿Qué es lo que voy a hacer en esa sala de juicios? Y pongo el objetivo. El objetivo tiene que ser lograr las pretensiones establecidas en mi demanda, o que no se logre concretar las solicitudes, las pretensiones de la otra parte cuando soy demandado. Cuando yo tengo ya la estrategia, por ejemplo, en fútbol se utiliza mucho. Una cosa entonces es la estrategia y otra es la táctica. El problema de la Honorable Liga Deportiva Alajuelense, club de que soy seguidor, tanto que ya me fue a vivir a Alajuela. Perdón, sapicista, ¿verdad?
Nada más, y ahorita se me da la mitad de público. Es que una cosa es cuando lo que dicen ahí en el camerino y otra cosa lo que hacen los jugadores en la cancha. De nada sirve mi estrategia, mi plan de trabajo en este proceso si no lo logro implementar en la contestación de la demanda, en el escrito de demanda y en el alegato que voy a hacer en la sala de juicios. Esto segundo se llama táctica. ¿Qué es? La implementación de la estrategia. Y como toda estrategia, en algún momento voy a tener que hacer cambios. Y esos cambios se dan por lo que voy a lograr en el proceso. Porque voy a escribir una demanda, a la par de cada hecho voy a poner con qué lo voy a probar. Y como nos decía Luis Muñoz Sabater, que tiene un libro maravilloso que se llama Probática Judicial. Si alguno en algún momento lo quiere leer, pueden conversar. Este profesor, Luis Muñoz Sabater, dice algo importante. 1, estimados estudiantes, primer elemento que quiero eliminar de su cabeza, como un mito que ustedes tienen, nos decía el profesor, la verdad real no existe. A la puña, yo en Costa Rica he hablado de verdad real en administrativo y aparecen los códigos procesales y habla de verdad real. Me dice, todo código procesal moderno habla de verdad real, nos decía Muñoz Sabater. La verdad real es un principio que flexibiliza la admisibilidad de la prueba. Qué interesante. Pero las verdades en un proceso son las que traen las partes. Como las verdades en un proceso son las que traen las partes, tenemos un problema, nos decía Muñoz Sabater, que el juez va a tener que resolver una de las dos o alguna otra diferente. Y entonces debemos entender con base en esto que mucho va a tener que ver con todo el elenco probatorio que tenga en el proceso. Y entonces nos decía algo muy interesante don Luis Muñoz. Mis estimados, segundo mito que les voy a decir, que tienen que establecer en los elementos de convicción que he hablado. El segundo elemento es, no hay prueba limpia. A la puña, entonces, ¿cuál prueba voy a poner en un juicio? Toda prueba tiene algún elemento de suciedad. Y normalmente, lastimosamente se los tengo que decir porque les tengo que abrir un poquito la cabeza, nos decía Muñoz Sabater, una de las más complicadas y que tiene la posibilidad de ser un poco más contaminada es la prueba testimonial. Peor todavía. Oigan, estimados, de verdad, antes de llevar a un testigo o a una testigo a una sala de juicio, por favor, vean, no estoy diciendo que tienen que decirle qué decir, pero tienen que ver qué es lo que va a decir. Y entonces puede ser que alguno en la sala, en mi oficina, le digo, bueno, ahora sí, vamos a ver, aquí quiero que alguno me pregunte algo, cualquier cosa. Alguien que levante la mano y me pregunte cualquier cosa. Sí. Estuvo ahí el día de los hechos. ¿Cuáles hechos? ¿Cuáles hechos? A ver, ¿cuáles hechos? El 5 de septiembre, sí. De 2024, en el Parque Central, frente a la McDonald's. Estaba con Juan Esteban y Marta, ok, pura vida. Ahí sí voy a poder traer a Carlos aquí a... Vean, entonces me hace pregunta usted para que le hable de ese hecho. Sí, ese día
frente a lo que era el Rex. Ah, por cierto, no saben lo que era el Rex, era un cine. Entonces el cine era muy bonito porque ahí fui a ver varias películas. Además, cuando vi El Exorcista la vi ahí en el Rex. Era muy interesante porque me dio tanto miedo que me salía a la mitad de la película. Oiga, entonces básicamente en el Rex veía hasta fantasía, vi esa película de que salía Mickey Mouse. Y ahora, viera qué triste me siento ver que ahí hay una venta de ropa, una venta de telas y un McDonald's. Y se fue al cine Rex. Y cuando veo a ese testigo, Jimmy Álvarez, hablando de los benditos hechos, se fue por el lado del cine Rex. Ese testigo o esa testigo, perdón, el español de San Rafael de Alajuela, te puede joder en la sala de juicios. La preparación del testigo está en mi oficina, sentado frente a mí, para que me diga y me narre los hechos. Y como nos decía un profesor en Monterrey, México, un colombiano que me encantó, si yo tengo que durar 2 años en que el juicio se celebre, le digo a mi cliente que cada 3 meses esos testigos tienen que ver a mi oficina para que me vuelvan a contar los hechos, porque esa gente 2 años después no sabe de lo que están diciendo, si no les importa lo que pasó. Entonces les digo, parte de lo que me tiene que pagar como honorarios es traerlo aquí cada 3 meses para volverlos a interrogar del mismo tema. Oiga, pero además de eso, lo pertinente es que el testigo o la testigo sepa lo que verdaderamente pasó, porque puede ser que no le interese. Entonces por eso hay que ver películas. O sea, yo no sé qué tipo de películas van a ver ustedes, porque las que más odio es ir a ver de dibujos animados. Y mi esposa me hace empujado, y me empuja, y me lleva casi arrastrado. Y trato de ver si hay un partido de la liga para no ir. Igual voy, y me siento. La próxima vamos a ver la que yo quiero. Y me llevo a ver intensamente. Y aprendí que el cerebro tiene algo que se llama conocimiento a corto plazo o memoria de corto plazo. Y a muchos testigos les pasa eso. Cuando el payasito estaba en el abismo del olvido y estaba a punto de lanzarse, porque la chiquita ya no era chiquita, sino era una adolescente. De todo podemos aprender cuando estamos desarrollando. Vea qué interesante este video. Letrada Brunel tiene la palabra. ¿Letrada? No sé qué hace, pero mi paciencia tiene un límite. ¿Se está quedando conmigo o qué? ¿Tengo que enviarla al decano? Contaré hasta 3. 1, 2. Gracias, magistrado. 35 segundos. Tiempo suficiente para considerarme odiosa. Mi cliente soporta esa actitud de su esposa hace 10 años. Entenderá que con una mujer que solo piensa en ella, que no trabaja y que solo le habla para pedirle dinero, mi cliente ha perdido la paciencia y la ha dejado. En 35 segundos le he alterado. Mi cliente ha aguantado 10 años. ¿Quién dice que a los jueces no le queda cuando yo le estoy diciendo cosas de ese tipo? Vean, cuando yo no era litigante oral y tartamudeé, yo creo que no ganaba ni el 30% de los juicios. En enero de cada año tengo que entregarle a la institución un informe de los juicios que hemos llevado y cuál ha sido el resultado. Mucho se lo debo a la preparación que hemos tenido, que la institución no ha escatimado pero dentro de esa preparación el tema del litigio es sumamente importante. En este momento, en enero de este año, presentamos el informe indicando que ganamos el 97% de los juicios. ¿Por qué? Básicamente no porque yo soy mejor,
sino que ahora sé que tengo que prepararme. Una vez alguien nos decía por ahí, prepárese, prepárese, prepárese. Tuve un profesor, Eduardo Bahamontes, en España también, nos dijo, yo gano el 100% de los juicios. Dije, qué bruto y qué orgulloso usted, ¿ah? No, usted cree que yo escojo los juicios. No, me los dan porque yo trabajo para un bufete de abogados y me dicen cuál llevar. Digo, bueno, estás más cercano a perder un juicio ahora que ganas el 100% de los juicios. Probablemente, me decía, pero hasta ahora gano el 100%. Y entonces, ¿cuál es la receta? Le digo yo, prepararme y saber que tengo que manejar el litigio oral. Y a veces voy a enfrentarme al juez o la jueza. No lo quiero. Simpatía procesal, nos decía él. Y cuando se hablaba de simpatía procesal, cuidado con las juezas mujeres, pues son las mejores. De verdad. Son detallistas. Tan detallistas son, nos dijo Eduardo Bahamontes, que a esta mujer le caí mal desde que entré. Y le caí mal. Y le caí mal. Y de verdad, los españoles podemos hacerlo, decía él, porque habíamos muchos latinos. Le pregunté a la jueza por qué le había caído mal. Me dice, la verdad se lo voy a decir. Es que usted trajo un perfume en su cara que me recordó al novio con el que terminé hace 15 días. Todo cuenta, todo suma. Se nos ha metido tanto el tema de la empatía que se nos ha olvidado la simpatía. Buenas tardes. Oiga, una vez estuve en un juicio con mis estudiantes en un juzgado y los estudiantes me decían, ¿cuál de los dos es el abogado? Ya, yo creía que era el que andaba bien vestido. No, el abogado era el que andaba con la camisa suelta, con una bendita cadena hasta aquí, y era el que hablaba. Digo, sí, bárbaro. ¿Qué será? ¿Que me perdí de escenario? ¿O cambiaron las ideas? Muchachos, la esposa de César no solo tiene que serlo, hay que aparentarlo. Y no tenemos que pagar caro para vestirnos bien. Nada más vestirnos. Que no lo escuche otra gente. Pero cuando voy a Liberia, como nadie compra las camisas manga larga, me voy a la venta americana y las compro. Claro, también compro otras de traje ahí, está raro. Entonces, todo suma. Vean, nos decía Julio García, si usted no limpió los zapatos, la jueza se va a dar cuenta. Y eso también suma. Caer bien es importante porque estamos ante seres humanos. Claro que la empatía también. Ser empático, y una de las cosas que más empático tenemos que ser es con los mismos jueces. Saber que los jueces tienen 10, 15, 20 sentencias que resolver ese mes. Ayudemos a resolver con buenas teorías del caso. Y si quieren saber de teoría del caso, tienen que decirle a Carlos que les dé una clase. Bueno, yo no sé si Carlos va a poder, va a querer, si tiene tiempo, pero ahí. Yo no sé cómo hace Carlos para tener 70 libros. Todavía no entiendo eso. No duerme. ¿Va? ¿Sí? Y yo estoy por el primero, dentro de un mes. El primero. Nada tiene que ver con familia, tengo por seguro. Tiene que ver con procedimiento administrativo. Oigan, prepárese. Y cuando tengo que prepararme, tengo que saber que cuando ya tengo los elementos de convicción debidamente establecidos, que son los elementos de la teoría del caso, hecho, prueba, derecho, pretensiones. Cuando ya tengo mi teoría del caso, hay un barco que se llama persuasión que me ayuda a transmitirlo. La persuasión es llegar a la parte emotiva de la persona. Y la parte emotiva no es la parte sensible. Son cosas diferentes. Puede ser que el juez o la jueza se ponga a llorar, pero me va a resolver prescripción. Pero cuando llego a la parte emotiva, es tomar, por ejemplo, a Cicerón
y a Demóstenes en la Edad Antigua, decían que Cicerón era el mejor orador de la sociedad romana antigua. Y Demóstenes se decía que era el mejor orador de la sociedad griega antigua. Si ustedes saben, Demóstenes era tartamudo. Y por ser tartamudo perdió su herencia. Entonces se le ocurrió prepararse frente al mar con piedras para tratar de hablar y vocalizar de tal manera que su situación física fuera la menos complicada, hasta que lo logró. Oiga, eso hacen los actores ahora. Se ponen un lápiz en la boca para tratar de vocalizar. Entonces, él lo hizo para tratar de ser abogado, ir a las salas y tratar de lograr otra vez que su herencia volviera. Y la historia de los documentos antiguos dice que cuando Cicerón hablaba, decía todo el mundo, qué lindo habla. Y cuando hablaba Demóstenes en la sociedad antigua griega, todo el mundo decía, vamos a defender la patria. ¿Cuál de los dos persuadía? ¿Cicerón o Demóstenes? Eso es lo que tenemos que lograr. Ser un Demóstenes. Y eso no es de la noche a la mañana. Me dice, claro, usted nació hablando. No, hombre, yo también tenía miedo en el colegio. Y todos tenemos un miedo que nos hace a veces no hablar. Tenemos que ver cuál es el miedo que tenemos. Y se los cuento, que no salga del colegio de abogados, etcétera. Y a mí me gustaba una muchacha en 7º año. Y salíamos en el recreo. Comprábamos todo. Salíamos siempre, nos íbamos hasta juntos para la casa porque vivíamos cerca. Hasta que meses después me dice, Jimmy, vos sabés que vos sos el chavalo más feo que hay en la clase. Nunca más pude dar una conferencia en el colegio. Me generó timidez. Hasta que me dije, no, suave un momento. Suave un momento. Tengo que salir de estas. Si voy a ser abogado, tengo que salir de estas. Yo tengo que hablar. Qué interesante. Entonces di cuenta que tenía que atacar eso. Que por cierto, ahora veo a esa muchacha, ya una muchacha de casi 60 y algo de años, la vuelvo a ver y digo, puña, esa muchacha me gustaba. Hasta más lindo estoy yo ya que ella. Mis estimados, el bote que lleva la convicción significa que podamos utilizar herramientas, imágenes. Érase una vez en una sala de juicios y se ve la imagen allá y era un grupo de árboles, un bosque, y el que iba de testigo era un ingeniero forestal. Y entonces pongo la foto y le pregunto al ingeniero forestal, señor, dígame, ¿qué es lo que ve en esa foto? Y la contestación es, deforestación. Y entonces, la técnica del silencio, 3 segundos, vuelvo a ver al tribunal, 3 segundos hay que hacer. ¿Cómo que deforestación? Así como que haciéndome el que no sé, pregunta retórica. Vean que estoy utilizando técnicas. ¿Cómo que deforestación? Sí, perdón, disculpe otra vez que le interrumpa. Lo que yo veo ahí es un bosque. Deforestación. Y entonces le digo, ¿por qué usted dice que hay deforestación? Muy sencillo, abra más la imagen. Ve los cortes transversales que hay en todos los árboles. ¿Sí? En las raíces. Sí. Ve puntos en todos los árboles. Sí. 1.
Los cortes transversales es una técnica para secar el árbol porque la savia no sube. Si está en todos los árboles, es porque alguien está tramando que los árboles se sequen para después botarlos. Y ese punto que usted ve en todos los árboles es que le metieron una sustancia también para secarlo. A la vuelta de 6 meses no hay bosque. Imagen. Pregunta. A veces utilizar la retórica. 2. A veces tengo que utilizar números. Cuando estoy hasta en una posible negociación. Y si, por ejemplo, cosa que siempre ha sido un bonito pleito con mis estudiantes, les digo que el hostigamiento sexual en el trabajo es un tema de género, y me dicen los estudiantes, ¿cómo de género? ¿También los hombres podemos ser hostigados? Sí, claro. Voy a decirles algo, estudiantes. Si ustedes son estudiantes de derecho, van a ser juristas, si lo quieren ser, y van a ser científicos sociales. Establezcamos elementos objetivos. Entonces le voy a dar números. La única investigación hecha con hombres de hostigamiento sexual en el trabajo fue en España, que arrojó lo siguiente. Le preguntaban al hombre, ¿usted ha sido hostigado sexualmente en el trabajo? Un 40% de los hombres contestaron, sí. ¿Y cómo se sintió? Ah, no, muy bien. Entonces, ¿cómo que no es hostigamiento sexual? Y entonces los hombres o las mujeres cuando me dicen, es que los hombres no denuncian el hostigamiento sexual por vergüenza. Sí, pregúntenle a las mujeres por qué no denuncian tampoco, por miedo. Y eso sí está bien documentado. Tanto, muchachos, que el 97.5% de las víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo son mujeres. Solo el 2.5% son hombres. Tráiganme aquí datos, estudios, investigaciones y le creo. Los números de donde provengan me pueden ayudar. Preguntas retóricas, números, imágenes. Martin Luther King, vean, vayan, busquen hoy o cuando puedan YouTube. Y para mí, en el discurso más importante del siglo XX, celebrado en 1963, puede ser que me equivoque un poco la fecha, pero no importa, Martin Luther King pronuncia tal vez el discurso más interesante que ya haya escuchado en mi vida, y se llama Yo tengo un sueño. En 14 minutos, Martin Luther King utiliza más de 80 metáforas. ¿Qué hace la metáfora en una situación? Cuando no comprendo o no me doy a entender, o cuando no es muy complicado lo que voy a explicar, hacer elementos analógicos, metafóricos, ayuda a comprender la situación. Y entonces es interesante que Martin Luther King diga ese día, el señor que está sentado detrás mío, ¿quién era? Abraham Lincoln. El señor que está sentado detrás mío, hace 100 años, emitió un cheque, giró un cheque. ¿De quién estaba hablando? De ese señor que estaba ahí sentado. Y contesta, y el Banco de la Libertad, 100 años después, lo tiene como un cheque sin fondos. ¿De qué habló? De la esclavitud de los afrodescendientes en los Estados Unidos. Así empezó el discurso. Y cuando dice yo tengo un sueño, utiliza una técnica que es muy importante utilizarla en las salas de juicio, la anáfora. Repetición de palabras o frases. Señor juez, señora jueza, esto está prescrito. Y a la vuelta de un minuto,
como le he señalado, señora jueza, como le he señalado, señor juez, esto está prescrito. Un minuto después de los 10 que me dieron, señor juez, señora jueza, esto está prescrito. ¿Y qué es lo primero que va a revisar el juez o la jueza cuando le he hablado como 10 veces de que eso está prescrito? A ver si está prescrito. Pero no solo eso, la jurisprudencia tal. Y entonces hay momentos, y aquí me voy a sentar, hay momentos en que el juez no me está poniendo atención. A veces en son de broma digo que cuando está escribiendo es que está haciendo el listado de las compras que va a hacer en la noche. A veces, comprende, muchas gracias, te agradezco, Juan Carlos. A veces, que por cierto, ¿cuánto me falta? ¿Alguien tiene ahí el tiempo? ¿Ah? ¿Cuánto falta? Pues Giovanni me ataca, a mí me fusila. Voy a poner aquí por lo menos el celular, por si acaso, estoy a las 6 de la noche aquí hablando. Todavía me malinformó ahora, dijo que yo hablaba demasiado. Qué bruto, mal informado, o sea, eso no es cierto. Nada más ahora que estaba dando la clase y me había pasado como una hora de clase. O sea, me pasa. Por cierto, estimados estudiantes míos, si ven que termino como a las 3 de la tarde, los temas que terminamos de ver, los terminamos de ver en las clases virtuales, por si acaso quieren quedarse o necesitan irse. Es que están algunos estudiantes míos de la clase de proceso contencioso. Bueno, me siento. Dos cosas aquí que hay que hablar, que es importante decirlo. A veces están pensando en otra cosa y es normal que estén pensando en otra cosa. Usted como ser humano a veces no está pensando en algo, está pensando en otra cosa. Y como me dijo alguien por ahí, es cierto, cuando usted tiene problemas en la casa, no es cierto que los problemas se quedan en la casa, siguen en la mente del ser humano. Olvídese de eso. Claro que trato de amortiguarlos, pero ahí van. Es que esa vez el tribunal me dice, tiene la palabra el señor Álvarez. 1001, 1002. No es que no voy a hacer eso, 1001, 1002. O sea, me cuento para mí mismo. Yo sabía que estaba en otra cosa los tres. Como a los 5 segundos se vuelve el presidente de ese grupo y me dice, señor Álvarez, ya le dimos la palabra. Muchas gracias. Cuando no te están poniendo atención, la técnica de los 5 segundos. Oiga, aquí estoy armando algunos para que se lleven algunas ahí. Lo importante es que esto hay que desarrollarlo y que quiera después meterse en litigio oral, háganlo. Los que a mí me escriben me dicen, profesor, ¿cómo me ayudó esto en el juicio anterior? Ayuda, no porque yo lo dé, es que ayuda. Pero esa vez estaba sentado en la sala de juicio y el juez lo veía escribiendo y escribiendo y escribiendo, y eso que cuando está escribiendo está, no me está poniendo atención. Entonces le tengo que ayudar. Señor juez, esto se resuelve fácilmente. Una cosa importante, la retórica no significa hablar bonito, significa persuadir. Señor juez, es pertinente decirle a usted que esto se resuelve tan fácilmente con que usted lea una sentencia. Seguía viendo para todo lado. Algo estaba pasando en su vida y entonces seguro después iba a escuchar lo que dije para ver qué resolvía. La sentencia dice esto, esto, esto y esto. Y entonces el elemento más importante, el aspecto más importante, es lo que sigue. Siempre tenga algo que sea sorpresivo. Es que, señor juez, es exactamente igual en esa sentencia a lo que se está ventilando en ella. Pero ¿sabe qué, señor juez? Lo más importante de esta sentencia es que la dictó usted.
Señor Álvarez, ¿me puede decir el número de sentencia? 30 minutos después volvió. Tiene razón el señor Álvarez. Y recitó la bendita resolución. Temas importantes. Si usted no tiene que alegar prescripción en un proceso, y no estoy hablando de familia, bueno, es que si a mí me pone a llevar un proceso de familia, una persona que le llevan una pensión alimentaria y le meten el doble de la pensión. Ténganlo por seguro. Tengo que aprender de familia, por muchas razones. Algo que me voy a sentar. Primero es leerme el libro. Sobre todo, el último ensayo es el que voy a leer más. Ya lo escribí yo. Vea, el tema aquí importante es que cuando estamos en esas circunstancias, ¿qué va a ser pertinente con relación a la prescripción? Vean, le digo a mis estudiantes de Derecho Administrativo. ¿Usted cree que yo alego prescripción en una contestación de la demanda? Y ahí sí. Entonces levanta la mano uno y dice, sí, es que dice el Código Procesal Civil que en la contestación de la demanda se debe alegar prescripción. Exacto, en el proceso civil. Pero en el contencioso yo lo puedo alegar en los alegatos finales en el juicio. Porque lo que dice la norma es la prescripción. O sea, ciertas defensas previas del artículo 66 se pueden alegar aún antes del dictado de sentencia. Entonces, ¿qué sorpresa va a llevar? Otro aspecto importante, cuando lleve una sorpresa, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni las hijas, que nadie sepa lo que usted va a decir en esa sala de juicios, porque pasa lo que pasa en una serie que se llama House of Cards. Por eso hay que ver series, aprender. En esa serie, los noviecitos trabajaban en bufetes diferentes. Y cuando llegaban a esas citas románticas en parques o en restaurantes, se decían todo lo que estaba pasando en el otro bufete. Y en una de esas, los dos bufetes se enfrentaban. Y adivinen qué. El otro sabía lo que el otro iba a hacer y este también sabía lo que el otro iba a hacer. Y llegaron preparados. El proceso es un tema de estrategia. Y quien no lo ve así, no comprendo. Tan así es que es importante señalar que hay aspectos que ustedes tienen que seguir tomando en cuenta. En esta me acuerdo muy bien que el muchacho que estaba a la par mía, que es mi asistente, me dice: mae, ¿por qué en la reunión de ayer no dijiste absolutamente nada de que ibas a presentar esa defensa? ¿Por qué no? Puña, ¿por qué nosotros no la sabíamos? Porque no quería decírselas. ¿Y por qué no quería decírnoslas? Porque a veces hay que tener algo en la manga que nadie sepa. Ni los hijos, ni el novio, ni la novia, ni el esposo, ni la esposa. Ese elemento de confidencialidad puede ser que haga que yo gane el proceso. Pero además, vean qué tema interesante. No creo que la mayoría de ustedes se haya dado cuenta hasta ahora que una de las técnicas que yo más utilizo y la utilizo en sala de juicios y me sirve, a veces no sirve, a veces sí, y que ustedes probablemente no hayan advertido, es que desde que comencé hasta en este momento, por lo menos he contado unas 7, 8 historias diferentes. La técnica del storytelling sigue siendo importante y es la que más me gusta usar. ¿Qué es la técnica del storytelling? Cuente una historia que ligue a la situación concreta que está llevando en el proceso. Una pequeña historia de 3, 4 minutos, la que sea. A esta muchacha, señor juez, hay que quitarse el sombrero,
Porque esa muchacha de la que le estoy contando, señor juez, básicamente vivió toda su infancia en una familia donde le enseñaron a robar. Esa muchacha, señor juez, que le enseñaron a robar, sabe y me ha llevado a mí a aprender técnicas de cómo sacar de un supermercado algo que nadie sepa que lo saqué. Y era qué buena técnica. Eso es paréntesis, ¿verdad? Señor juez, esta muchacha le enseñaron también cómo mentir en ciertas circunstancias para obtener beneficios económicos. Su familia era una familia que se dedicaba a la delincuencia. Pero esa es una de mil. Normalmente el que aprende ahí sigue haciéndolo así. Pero ¿por qué le cuento esto, señor juez? Porque esa muchacha, que hoy es una de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones de este país, tomó la decisión de no seguir en esa vida en un momento determinado. Me preocupa, señor juez, que si usted le otorga a esa persona, este niño, no le pase lo mismo. Storytelling. Oiga, cuando cuente una historia, nunca cometa este error, se lo digo a mis estudiantes. Voy a contar una historia. ¿Perdió el público? De una vez, entre con la historia. Cuando haga alegatos en la sala de juicio, comprenda una cosa importante. La jueza y el juez tienen poco tiempo y tiene poca tolerancia, porque tiene mucho trabajo. Si le dice 10 minutos, uno, haga una idea esencial. Yo estaba empecinado en saber hoy cómo empezar esta sesión, hasta que se me ocurrió comenzar con el tema de el video. Pero qué vacilón, ese video lo utilicé casi a la mitad de la clase, porque en el momento cambié la idea esencial. Y entonces esa idea esencial produce que usted tenga 5 hechos. Oiga, no cuente todos los hechos, cuente los hechos en la sala de juicio que son los vitales para que le establezcan posiblemente la situación de sus pretensiones. 5 hechos. Los más importantes: haga un alegato de una posible situación de números, una posible situación de metáforas, una posible situación de anáforas, storytelling, lo que sea, y termine concluyendo. Por eso, señores jueces, les solicito muy atentamente que resuelvan así, así, así y así. Y cierren 10 minutos de lo más importante. Una vez creía yo que los jueces no tenían atención en el tema de las conclusiones. Ahora creo que ese fue un error mío. Los jueces escuchan las conclusiones porque a veces no tienen todavía la idea de cómo resolver. Y con las conclusiones se van con una mejor idea. Entonces esto es importante también, preparar unas buenas conclusiones. Si haya la posibilidad de alegatos de inicio, que no todo se da, hacerlo. Prepararse en el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Es todo un tema. Ya no lo puedo tocar aquí porque me fusila Giovanni. Pero en temas de litigio oral, yo les indico, y yo creo que Carlos en eso está de acuerdo conmigo también, que los contrainterrogatorios son eminentemente sugestivos. Leyendo el libro de Carlos me di cuenta de eso. Los contrainterrogatorios son sugestivos porque la información ya está en el proceso. Entonces hay más bien la obligación de los abogados es contrainterrogar al testigo de al frente con preguntas sugestivas. En realidad no puedo decir que son sugestivas, es que la información ya está y lo que voy a atacar es la información. Asertivas. Y solo para saber una cosa, levánteme la mano aquí
quien se ha leído el manual de litigio oral que está en el sistema del Poder Judicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agarren la página 36 hasta la página 41, donde se dice claramente cómo se debe hacer un contrainterrogatorio. Y vi un libro allá afuera que deberían llevarse. Pero un contrainterrogatorio nada tiene que ver con el tema anglosajón, porque acá me dice, es que el tema de la oralidad es un tema anglosajón y un tema de ciertos países allá en el norte. Oiga, les invito que a partir de ahora empiecen a ver series o películas francesas. En Francia el tema de la oralidad es mucho más abundante que en el tema estadounidense. Uno, vean El Insulto, busquen esa película, es interesante. Un musulmán demanda a un cristiano porque lo insultó, y los que llevan la oralidad en el juicio son papá e hija, defendiendo cada uno intereses de otros. Dos, ¿cómo debe ser un testigo? Tienen que ver la película La profesora de historia, también francesa. Si quieren ver un tema de teoría del caso, ahí sí me voy a tema anglosajón. Vean American Crime Story, el caso O.J. Simpson. Porque algunos me decían, si yo tengo los elementos de convicción, con eso gano. Y ahí dígale entonces a Cochran cómo ganó él, sabiendo que no tenía ninguna prueba. Entonces su teoría del caso tuvo que estar vinculada al tema de atacar la prueba. Hay gente que dice, los abogados tenemos que leer. Sigo creyendo en eso. Pero también tenemos que entender que los abogados tenemos que ver videos que nos ayuden en nuestra preparación. Las dos cosas me han ayudado. Cierro con lo siguiente. Me voy contento, tranquilo y totalmente feliz de saber que a partir de ahora cada uno de nosotros tiene una idea, y es: necesito prepararme también en oralidad. Necesito saber que tengo que saber interrogar, que tengo que saber hacer alegatos, que tengo que saber teoría del caso, y por lo tanto también me prepararé en ello. Con un colegio de abogados ahora que está haciendo todo lo posible, todo lo pertinente, para que usted, o a bajo costo o gratuito, se pueda preparar en esta materia. Y de verdad, mis estimados y estimadas, el hecho que en hora y media me hayan puesto atención, para mí es un verdadero elemento de satisfacción. Gracias.